Canalizando mensajes de Los Ángeles para los siguientes países del continente americano. Vamos a empezar con Estados Unidos. A ver cuál es el mensaje que recibo para esta semana. Me sale la carta de la intensidad. Parece que va a ser una semana un poquito complicada para los Estados Unidos. Me están indicando con esta carta de que hay cosas que se van a estar intensificando, situaciones que van a estarse complicando un poco más. Situaciones en las cuales se va a requerir un poco más de esfuerzo, un poco más de atención con lo que está sucediendo en estos momentos. Me habla de esa energía donde algo que estaba tomando calma podría reactivarse. Mis guerreros, con esto yo no estoy aquí para crear caos, yo estoy aquí para darles el mensaje que estoy recibiendo. Este es el mensaje que yo recibo de parte de los ángeles, de parte de Dios, el mensaje que recibo de lo que podría estar sucediendo esta semana en los Estados Unidos. Y aquí me están hablando de que esta semana parece de que va a haber dentro de los Estados Unidos va a haber un enfrentamiento muy fuerte entre una figura masculina y una figura femenina. Pues hablemos de esto como estoy hablando en general. Parece que aquí van a tener un desacuerdo con respecto a cómo manejar una situación, con respecto a cómo actuar en estos tiempos. Y parece que hay algo que está sucediendo bajo cuerda que no nos estamos percatando, algo que podría estar sucediendo donde hay un conflicto con respecto a dinero y tierras. Hay algo aquí que no se está dando a la luz, donde no se está aclarando, donde parece que en realidad todo este conflicto tiene que ver por activos, por propiedades o por tierras, y que algunas de estas personas aquí podrían estar intensificando esas energías durante esta semana. Mira, yo te hablé aquí con esta carta de la intensidad, de que hay algo que se intensifica, de que hay algo que durante esta semana resurge o recoge más o retoma más fuerza. Y puede ser en algunos estados, no en todos, pero aquí veo la carta de la muerte. Y la carroza en particular, en este momento, en la carta de la muerte me podría estar hablando acerca de una revelación donde se dan a conocer unos números diferentes con respecto a la cantidad de muertes que puedan estar en Estados Unidos. Pues esto me hace la referencia a una carroza fúnebre. Y de esa es la energía de lo que estoy percibiendo para esta semana. Quisiera poder dar una noticia un poco más positiva, pero esto es la energía que estoy recibiendo. Un conflicto entre un hombre y una mujer fuertemente, que ese conflicto tiene que ver con unas tierras o con un lugar donde están tratando de apoderarse de los mismos para poder obtener algún tipo de beneficio, y que se intensifica una situación o podrían estar intensificando nuevamente los niveles de cuarentena para Estados Unidos. Un mensaje de los ángeles que puedo recibir en estos instantes habla de la sensibilidad y me habla de que es importante que en todos los Estados Unidos y pues todos los países tengan esa energía un poco más positiva, un poco más al favor de ser sensibles con los comentarios, de ser sensibles con lo que se dice, de ser sensibles con su energía, la energía que podrían estar compartiendo con otras personas. Vamos a pasar entonces con México para esta semana. ¿Cuáles son las energías que percibo de México? Sale la carta de apego al pasado. Veo una energía en donde en el país, en México, obviamente estamos refiriéndonos a las personas que toman decisiones importantes dentro del país, podrían tener esta semana o podrían estarse manejando con una visión del pasado. Están concentrados en las cosas que habían hecho anteriormente, están concentrados en cómo se han manejado las situaciones en el pasado y están sacando documentos o historias o cosas que tengan que ver con otra época o con otro tiempo. Es como si estuviesen todavía apegados al pasado en vez de tomar unas acciones que sean mucho más de acuerdo o que vayan de acorde con el año en el que estamos viviendo. Podrían estarse sintiendo esas energías donde algunos piensan y deciden como que, ok, ¿por qué estamos tomando estas decisiones pasadas? ¿Por qué estamos actuando de esta manera cuando vemos que el futuro se dirige hacia un mejor lugar? Y veo aquí a un pueblo
que va a estar tomando las riendas de lo que realmente quiere, de lo que realmente desea, de lo que verdaderamente es importante. Porque si bien es cierto, en algunos países la economía parece que está por encima en algunos países en general, pareciera que la economía está por encima de la salud de las personas. Y con esto no estoy incentivando ni estoy motivando a nadie a que salga a la calle. Recuerden siempre quedarse en su casa. Estas son las energías que yo estoy viendo. Y yo veo aquí energía de un pueblo que está molesto, un pueblo que está disgustado, un pueblo que no le está gustando las medidas que podrían estar tomando las personas en el poder, porque se ve que están perjudicando al pueblo. Aquí yo veo entonces a esta persona de poder, está de rodillas, pidiéndole perdón, pidiéndole disculpas al pueblo. Si llega el gobierno a tomar algún tipo de decisión que los perjudique, aquí ellos echan para atrás, van a echar para atrás, van a recular porque no les va a funcionar ese plan. Veo que esta semana también en México me marca aquí de una situación donde hay una persona que va a estar siendo juzgada, a una persona que me marca más que todo como una mujer, podrá ser reconocida o puede marcar también como que fuese un hombre que está actuando de una manera en fuera de las cosas legales. Una persona está aquí cumpliendo con ciertos actos tal vez de corrupción y obviamente va a ser una persona en particular, un hombre o una mujer que no ha salido hasta ahora en la lectura. Acaban de salir y van a tener que ser juzgados, van a ser llevados a la justicia una persona por actos de corrupción durante esta semana, una situación bastante fuerte. ¿Qué más hay para esta semana? Veo personas escondiéndose, personas que podrían estarse escondiendo de cumplir con una labor, de cumplir con una misión. Y hay gente aquí que está manteniéndose como en la oscuridad, que está manteniéndose como alejados de tratar de conectar o tratar de hacer ciertas cosas. Es que también recibo el mensaje como si se fuese a hacer un llamado para que se levantara la cuarentena en general. Ok, ya, mañana todo el mundo a las calles. Y yo veo aquí como la gente diciendo, no podemos hacer eso. Entonces podría haber como una lucha allí diciendo como que tenemos que todavía cuidar el hogar, cuidar nuestra casa y mantenernos de esa manera para no echar para atrás. Porque hay mucha energía de echar para atrás y aquí hay que avanzar. Recuerden que estos son los mensajes que yo estoy viendo de una manera general para México y para otros países del continente americano. Y todo lo que estoy diciendo aquí son mensajes que estoy recibiendo. Dice que aquí va a haber una sanación. Puede existir cierto tipo de sanación o de recuperación que podría estar llevándolos tal vez a tomar esas decisiones de levantar la cuarentena, pero deberían de estarlo haciendo de una manera un poco más prudente. No es certero. Hay una situación que no va a ser certera en estos instantes y podría ser entonces esa energía en donde estamos hablando de levantar lo de la cuarentena. Vamos a ver, tengo mi mapa del lado de acá. Perdón, a ver qué país sigue. Guatemala. Vamos a ver. Mensaje para Guatemala. Guatemala sale la carta del estrés. Y la carta del mensaje que yo recibo en estos instantes con esta carta del estrés para Guatemala me habla acerca de una energía en donde las personas podrían estar sintiendo de que ciertos personajes o ciertas personas que tienen que tomar decisiones importantes en el gobierno, y pues lo hablo de esta manera general, pues para que nadie me vaya a demandar, están actuando de una manera como improvisada, están como improvisando. Y veo esas energías en donde el pueblo se está sintiendo de que en Guatemala se están haciendo improvisaciones, no se está actuando de una manera concreta o concisa. Un día se dice una cosa, el otro día se dice otra. Y esta semana esa energía la veo. Suscríbete y activa la campana para saber que pues, estés pendiente cuando hago mis próximas predicciones. Y déjame saber si te gustaría que haga de estas predicciones todas las semanas. ¿Qué más veo esta semana? Siguen saliendo estas cartas de conflicto. Tienes la carta del 7 de bastos,
tienes la carta del 2 de oros. Y lo que yo reflejo aquí es la falta de alimentos que podría estar surgiendo en la casa o en los hogares de nuestros hermanos de Guatemala, y donde esto podría crear cierto tipo esta semana de estrés en la población, de estrés en el pueblo, de estrés de que quieren protestar. Recuerden siempre quedarse en su casa, y como siempre lo digo y siempre lo voy a repetir, yo no estoy incitando a nadie que salga a la calle, todos tienen que quedarse en su casa, cumplir con los reglamentos que indique su país. Estas son las energías de lo que yo percibo que podría pasar. Un pueblo enojado, un pueblo que se va a ir en contra de las personas que toman decisión. Mira, aquí está el as de bastos, pero este es como un rey. Ya tú sabes quién podría ser un rey o una reina de un país. Y aquí hablan como de que hay decisiones o que están tomando que la gente no le va a gustar, la gente se va a sentir mal. Y sigo viendo una energía de juicio, donde alguien aquí va a ser juzgado, una persona que va a ser llevado a corte por su situación, por las decisiones que ha tomado. Y todo eso va a estar sucediendo durante esta semana, puede que se extienda un poco más. La carta del 6 de copas me habla de una energía de arrepentimiento, de una energía donde hay personas que podrían estar sintiendo mucho dolor, sintiendo mucha energía de impotencia por no poder cumplir algo. Y viene un aire de cambio, hay un aire de cambio fuertemente marcado para Guatemala en estos instantes. Una respuesta de los ángeles para la situación de Guatemala. Sale la carta de no es certero. Todavía no hay nada concreto, no hay nada certero. Hay que continuar en la lucha, continuar esperando. Y recuerden que es muy importante mantener la distancia social, cumplir con las normas de su país de seguridad, lavarse las manos, quedarse en casa. Eso es lo que siempre yo aconsejo. Lo otro que estoy dando son mensajes que estoy recibiendo del universo de cosas que podrían pasar. No estoy incentivando a nadie a que salga a la calle. Todo el mundo tiene que quedarse en su casa. Pues dependiendo de las reglas y cómo estén las cosas en tu país, ¿no? Pero adáptate a lo que diga tu gobierno o lo que indique tu país. Todo eso son declaros de disclaimers de responsabilidad legal. Nicaragua, vamos a ver qué mensaje me sale para ti. Déjenme saber si les gustan estas tiradas, dejando su dedito para arriba. Me sale una energía donde está la carta de la esquizofrenia. Y esta energía que yo estoy viendo es donde hay energías alrededor, donde las personas están como en el borde. Veo gente que está así como en el borde emocional, que está como en el borde de estrés, de pánico, de la situación difícil. Personas que podrían estar sintiendo muy pegados a la televisión, a lo que está aconteciendo, lo que está diciendo los noticieros y el gobierno. Tiene la carta del 6 de oros, la carta del rey de bastos y la carta del 3 de espadas. El mensaje que yo recibo para esta semana es donde aquí hay un pueblo pidiéndole ayuda a su gobierno, pidiéndole ayuda a las entidades, y parece que no lo están viendo, parece que no lo están sintiendo de esa manera. Mis hermanos de Nicaragua parece que están sintiendo de que han sido abandonados. Y aquí marca una energía con la carta del rey de bastos y la carta del 3 de espadas, donde hay personas que podrían estar teniendo ciertas dudas, ciertas inseguridades con respecto a lo que quieren hacer, hacia dónde quieren llegar, cómo se están dirigiendo con las cosas que están deseando. Y la carta del 3 de espadas también me habla de una energía donde hay cierto tipo de... Pues mira la carta. Parece que va a haber una persona importante en el país. Podría ser alguien que esté dentro de lo que maneja el gobierno, que podría estarse viendo afectado fuertemente con respecto a su salud. Podría ser una persona en las más altas esferas del gobierno de Nicaragua. Y esta noticia podría estar saliendo durante esta semana.
Recuerden, mis guerreros, y esto lo voy a repetir siempre, todo lo que estoy diciendo aquí es mensajes que yo estoy recibiendo. Nada de esto son cosas ni que me han dicho en los países, ni que está comprobado. Son mensajes que yo estoy recibiendo pues para entretenimiento. Tienes la carta del 7 de espadas, la carta del 8 de espadas y la carta del 10 de bastos. Esto me habla de encierro. Parece que allí la cuarentena todavía en Nicaragua va a estar un poco más agravada. El periodo de mantenerse en casa va a estar mucho más complicado. Con la carta del 7 de espadas recibo esa energía donde podrían estar detectando que hay personas que están saliendo en altas horas de la noche para tratar, o durante el día están saliendo fuera del tiempo de cuarentena. Yo no veo las noticias de los países, pues son muchos países y puede que se me esté escapando alguno, y si se me escapa lo siento mucho. Escríbanme ahí en los comentarios qué país se me olvidó del continente americano. Pero veo esa energía donde podrían estar sucediendo ciertas cosas en las noches, donde podrían personas estar tratando de romper la cuarentena si la tienen, o podrían estar tratando de hacer ciertas cosas que no son recomendadas. Mayo va a ser un mes importante para el país. Y aquí me marca la reina de copas. Es como si fuese a suceder algo con una persona de poder que esté en estos momentos en el poder, y pareciese que una mujer es la que al final va a tomar las riendas de la situación o las riendas del país para que las cosas salgan hacia adelante, para que las cosas mejoren. Una respuesta de Los Ángeles. ¡Wow! ¿Qué pasa con esta carta? Todavía no hay nada certero. La situación todavía no hay nada concreto, no hay nada certero en Nicaragua. Vamos a ver entonces para Costa Rica. Sale la carta de la pereza. Y el mensaje que yo recibo con esta carta es que en Costa Rica, y recuerden como los estoy diciendo, estos mensajes que yo estoy recibiendo no está basado en hechos, esta es mi opinión. Y con lo que yo digo aquí no estoy incentivando a nadie a que tome ningún tipo de acción. Estas lecturas son solamente para entretenimiento. Tengo que decir esa liberación de responsabilidades, pues, para no tener ningún problema. Pero marca que en Costa Rica podría tener las energías donde las personas están sintiendo, donde que las restricciones están un poco flojas, las cosas están un poco relajadas, donde sienten de que no están ejerciendo la suficiente presión para poder salir hacia adelante, para poder continuar con unas medidas certeras. Y veo esa intención o veo esa energía de que durante esta semana pueden sentir como cierto nivel o cierto tipo de desinterés por las personas que están encargadas de tomar decisiones importantes, o cierto nivel donde sienten que no están ejerciendo suficiente presión. Aquí me están indicando de que personas que tienen que tomar la decisión importante están escuchando a los asesores o tomando los ejemplos equivocados. No están siguiendo las reglas o no están siguiendo los lugares o las cosas como deberían de ser. Y que se va a destapar una caja de Pandora. Hay una verdad esta semana que podría estar saliendo hacia adelante. Y aquí parece que están tratando de callar o silenciar a ciertas personas que podrían estar hablando de esto o comentándolo o hablando acerca de los temas, y veo como cierto tipo o cierto nivel de censura que podría estar suscitándose dentro del país, o donde podría estar pasando algún tipo de orden donde se diga como que no se hable de este tema, estas cosas no se dicen, mantengan esto callado. Va a haber como cierto tipo de restricción donde están tratando de cerrar los conocimientos y de lo que verdaderamente está sucediendo con el resto del mundo. Y veo como si hasta cierto punto en Costa Rica llegaran a tener como
como cierto cierre, lo marco así como fuerte, como que cierran, obviamente las fronteras están cerradas, pero también va a haber como un cierre de comunicación, donde podrían estar, y esto es por el mal asesoramiento que están teniendo en estos instantes, donde podrían estar cerrando, construyendo unas barreras, unos muros de comunicación y aislando el país de la comunicación interna o externa. La respuesta que recibo de parte de los ángeles para la situación en Costa Rica, la respuesta es sí. Y esto puede estar basado en lo que yo estoy describiendo acerca de lo que se va a estar aislando, pero me dan la respuesta de que sí, es así. Vamos a ver, vamos a pasar con el siguiente país. Si se me ha olvidado alguno, por favor, es que estoy utilizando un mapa y se me está, no sé si estoy bien. Vamos a ver, entonces me los dejan allí en los comentarios. Y si les gusta este video, pues para continuar haciendo estos mensajes más adelante. Cuéntame cómo van las cosas en tu país, cómo va todo. Vamos a pasar con Panamá. Para esta semana, ¿cuáles son los mensajes que estoy recibiendo del universo, de Dios? Y recordarles a mis hermanos de Panamá que los mensajes que estoy recibiendo son para entretenimiento, son cartas del tarot y todo lo demás, pero estoy con esto indicando de que no tengo ninguna responsabilidad legal, no estoy ni incitando ni invitando a nadie a que tome las reglas en contra de lo que dice su país. Sigan las instrucciones de su gobierno, de su estado, de su ciudad con respecto a la cuarentena y todo lo que están indicando para mejorarnos. Sale la carta de la totalidad. Y con esta carta yo veo que esta semana el país de Panamá, las personas que están encargadas del gobierno de tomar decisiones, van a lograr unir sus manos, van a lograr colaborar, van a lograr ponerse de acuerdo en un tema que es muy importante. Se obtiene una resolución y se obtiene la colaboración de los equipos que en un momento estaban desintegrados o estaban separados. Veo que van a lograr una unión que va a ser importante, pues para llegar a obtener la mejoría en el país, para llegar a obtener resultados positivos que vayan a favor de pues todo el pueblo. A ver, vamos a ver qué más sale para acá. Para Panamá esta semana sale la carta del mundo, la carta del 4 de oros y la carta de la estrella. Me están indicando acá de que esta semana, en algunos lugares se podría extender esto un poco más, pero de que esta semana van a lograr un objetivo y van a tener los ojos del mundo puestos sobre ustedes, puestos sobre Panamá. Parece que va a estar sucediendo algo debido a esa unión que van a estar realizando, esa paz que se va a estar dando entre entidades, personas que estén teniendo dificultad. Van a lograr trabajar juntos, por fin, enfocados hacia un mismo objetivo y van a estar teniendo la mirada del mundo sobre sus ojos. Ustedes van a brillar, pues en Panamá van a brillar y van a ser como un ejemplo, donde van a estar siendo recomendados o siendo seguidos por el resto del mundo con respecto a las decisiones que están tomando. Y lo veo que van a ser muy favorables también para ustedes y para la población. La rueda de la fortuna me está indicando de que en algunas ocasiones se podría estar manejando una situación también que está oculta, donde podrían estar tratando de perjudicar al rey de copas, a la persona que controla o toma las decisiones en el país. Aquí lo puedes ver. Y por ser la carta del rey de copas me habla de una persona bastante emocional, bastante sensible, una persona bastante apasionada por lo que hace, la persona que tiene control en el país, donde podrían estar aquí destapándose o conociéndose situaciones con la carta del 7 de espadas, donde había personas, malhechores, ya sea de cuello blanco o no, que estaban aprovechándose de la situación, y parece que todo esto va a salir a la luz. Energías donde había personas aprovechándose de la situación o de la circunstancia, sale a la luz. Pueden ser actos de corrupción que van a estar siendo destacados, descubiertos, y van a estar siendo entonces puestos en la mira.
Y veo como un debate que puede ser este rey de copas, quien está encargado de tomar la decisión. Hay un debate aquí entre el bien y el mal. Pues ustedes adapten en su país quiénes son los que representan el bien y quiénes son los que representan el mal. Pero aquí él tiene como un debate que quiere hacer las cosas bien, pero hay ciertas entidades que lo tienen como contra la espada y la pared y no se lo permiten. Y como siempre les digo, cuando hago lecturas para los países, yo no tengo nada que ver con el gobierno de ningún país, porque cuando hago lecturas para un gobierno me dicen, o para un país en particular, mejor dicho, me dicen de que, soy de la derecha. Cuando hago para el otro, soy para la izquierda. Cuando hago para otro, soy no sé qué. No, yo solamente estoy aquí presentando los mensajes que recibo. Respuesta para la situación de Los Ángeles en Panamá. ¿Sabe que sí? Confirma que lo que estoy diciendo es cierto, es el mensaje que recibo. Vamos a ver Colombia. Bienvenidos a esta lectura para el mundo, pues más que todo para algunos países del continente americano. Recordarles que los mensajes que estoy presentando aquí son mensajes generales que estoy recibiendo de parte del universo. Nada de lo que estoy diciendo aquí son hechos ni está basado en nada que esté hecho realidad. Estoy viendo solamente los mensajes y las energías generales de cómo podría estar el país esta semana. Las energías que tengo para ustedes es la energía de la comparación. Están recibiendo como muchas críticas, ya sea en el gobierno principal, central, estatal. Están recibiendo muchas críticas, mucha comparación de que, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué no hacen lo otro? ¿Por qué no nos vamos por aquí? ¿Por qué no nos vamos por allá? Y veo esa energía donde puede ser que ellos internamente estén siempre teniendo como una guerra interna, como comparándose, como que, mira, que este estado, este municipio lo hizo así, este otro lo hizo así, ¿por qué no lo haces de esta manera? Y parece que como que no se están poniendo de acuerdo en estos instantes. ¿Qué mensaje más recibo aquí? Veo que esta semana alguien va a estar tratando como de una noticia importante, como de pasarla así como súper rápido, como que no te das ni cuenta, como simplemente lo hablas así como por encimita, no van a querer profundizar en algo. Y esto es algo que están tratando como de cambiar la perspectiva o cambiar la imagen de la información o cambiar la imagen del tema. Y veo esa energía donde van a hacer algo, una conversación, una situación importante que tienen que hablar, donde no lo van a estar haciendo al 100%, van a hacerlo como que por encimita y bueno, pasó esto y sigamos. Y eso va a crear mucho cuestionamiento. Es preferible que se diga las cosas como son o se diga que no pueden entrar al tema, pero que no traten como de simplemente pasarlo desapercibido o pasar por encima del mismo. Veo una ayuda que puede ser una ayuda para el pueblo que va a estar durante esta semana viéndose obstaculizada. Y esto podría ser de que hay entidades del gobierno, hay entidades en algunas partes que podrían estar teniendo conflictos o dificultades por ese tipo de comparación y no están avanzando. Es como si la cabeza principal quisiese tomar una decisión que beneficie a todos los demás, pero hay partes allí que están diciendo, pero eso no nos beneficia a nosotros. Y tienen como ese conflicto. Se va a lograr obtener un resultado positivo para Colombia. Se va a lograr obtener un acuerdo entre estas personas, entre estas partes que están teniendo conflictos. Y va a ser una semana en donde finalmente una larga espera llega a su final, donde finalmente una larga espera se termina y pueden estar con calma. Aquí veo que hay como algún problema con respecto a la distribución de alimentos o la distribución de los bonos. Eso fue lo que puedo ver aquí del bloqueo. Pero finalmente las cosas se arreglan y pues todos los colombianos llegan a tener en su mesa la comida que han estado esperando. Una respuesta para la situación en Colombia, la respuesta que dice sí. Es el mensaje que estoy recibiendo en estos instantes. Vamos a pasar con Bolivia. Bienvenidos mis guerreros en Bolivia. Recordarles que los mensajes que estoy recibiendo aquí son mensajes generales que estoy canalizando. Nada de esto está basado en hechos. Estas lecturas son para entretenimientos.
Y recordar siempre que independientemente de lo que yo les mencione aquí, ustedes tienen que seguir las normas y reglamentos de su país. Yo voy a ver lo que podría estar sucediendo durante esta semana. En algunas ocasiones podría extenderse un poco más. Tiene la carta de más allá de la ilusión y me habla de una energía en donde parece que la gente que está en control, que toma decisiones importantes, va a empezar a tomar acción. Y se viene una gran toma de acción durante esta semana. Se viene un momento donde veo que empiezan a concretar ciertas energías, ciertas decisiones, ciertas actitudes, donde empiezan entonces a tomar mucho más control. Podría ser incluso que podrían estar teniendo algún tipo de normas un poco más restrictivas. Pero veo que de la palabra van a pasar al hecho. Esto podría también significar de que si estaban haciendo algún tipo de promesas que estaban viendo que no estaban cumpliendo, las van a hacer. Las promesas que se pusieron en papel, las van a manifestar y se van a poner a escribir. Y veo aquí la posibilidad para el pueblo boliviano de salir adelante, de crecer. Han visto ciertos atrasos, ciertas demoras, pero todas esas demoras que se han presentado tienen una razón de ser. Y la razón de ser es que han estado pensando en la salud de todos, especialmente en la salud de los más afectados, los más vulnerables, que podrían ser niños y personas mayores. Pero algo que han estado deseando, algo que han estado rogando y preguntándole a esta reina de bastos, que todos sabemos quién representa a la reina, pues la persona de poder lo va a lograr. Veo que va a ser una semana donde viene algo nuevo, puede ser estas restricciones que se hacen más fuertes, o podrían estar viendo que las cosas empiezan a tomar fuerza, que empiezan a tomar finalmente un camino correcto, que empiezan a dirigirse hacia el camino que tiene que ser. Con la carta del 7 de copas, yo veo aquí una persona bastante religiosa, me marca como esta misma reina de bastos, que ha estado pidiendo, ha estado orando, podrían haber hecho un llamado a todo el país a que se una en oración, podrían durante esta semana estar haciendo un llamado para hacer una actividad religiosa o hacer una actividad de oración durante un día en particular. Y parece que eso y la energía y la actitud positiva de todos va a ayudarlos a que las situaciones mejoren, que todo salga hacia adelante. Me habla de unas cartas aquí del sacerdote, el 3 de espadas y la carta de los enamorados. Me están hablando de que una persona que está tratando de manipular desde la oscuridad va a verse enfrentado a una realidad muy fuerte y podrían estar descubriendo aquí una traición de una persona que tiene control o que tiene poder. No lo veo referente a esta reina de bastos, lo veo referente a una persona cercano a esta reina de bastos, la reina que controla el país, que podría haber estado tratando de manipular ciertas situaciones a su favor. Y con la carta de los enamorados yo veo que todo se arregla, eso sale a la luz, se reconoce quién es esta persona que ha traicionado, que ha engañado, y entonces se viene un tiempo de paz y de tranquilidad para Bolivia. Y el mensaje para ustedes de parte de sus ángeles es mantenerse con una actitud positiva. Mantener una actitud positiva los va a ayudar muchísimo a salir hacia adelante, ya que las cosas salgan bien para ustedes. Argentina, bienvenidos a esta lectura. Vamos a ver cuáles son los mensajes para su país esta semana, las energías que yo percibo. Y como siempre lo indico, para liberar responsabilidad, estos son mensajes que yo recibo de parte del universo. No son hechos, no los estoy invitando a ninguno de ustedes o incitando a que rompan ningún tipo de predisposición de su país. Tienen siempre que seguir las indicaciones de su país con respecto a la cuarentena, con respecto a las órdenes que se den. Su país, el Ministerio de Salud, las entidades son los encargados para poder indicarles qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Yo estoy canalizando para entretenimiento unos mensajes de lo que podría suceder en su país. Tengo la carta de la transigencia para ustedes, que debería ser lo positivo a la intransigencia. Pero esta carta de la transigencia, la energía o la vibra que yo recibo me habla de que
hay cierto acuerdo o hay cierta situación que se podría estar manejando en las más altas esferas en donde está poniéndose en duda o la percepción que tiene el resto de las personas está en duda de que si tienen en su mente el mejor interés del pueblo o el mejor interés de un grupo en particular. Y me habla de esa energía donde hay cosas que no se están teniendo con claridad, donde hay cosas que están teniéndolas como... Está tergiversado. Hay cosas que veo también que es como que no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni hagas cosas malas que parezcan buenas. Es el mensaje que yo recibo aquí. ¡Wow! Reina de oros, reina de copas, reina de bastos. ¿Qué hacen todas estas reinas aquí, todas estas mujeres? Todas estas mujeres que están aquí están marcando de que son las personas que tienen el control, que tienen el poder. Aquí habla de mujeres poderosas en el país que podrían estar entre las esferas altas del gobierno, como podrían estar formando parte tal vez de los diferentes estados o ciudades, que son las que verdaderamente tienen el control. Y veo que aquí el verdadero gobierno del país podría estar teniendo algún tipo de conflicto. Y yo veo aquí, mira, aquí está este hombre que está aquí. Aquí hay un hombre que está haciendo o que va a ser traicionado por una mujer. Y esta traición va a llevar a que se siembren, y estas cosas podrían estar sucediendo esta semana, tal vez no se sepa públicamente esta semana, pero va a estar siendo esta semana o podría estar sucediendo dentro de las próximas semanas. Déjenme saber si quieren que yo siga haciendo estas lecturas semanales para ver las energías de cómo está el país, lo que yo percibo durante este tiempo y después de este tiempo también. Y aquí me sale la carta del Sota de Copas de que esto es una bendición disfrazada de una tragedia. Lo veo de esa manera. Que va a permitir tener un nuevo comienzo, que va a permitir salir hacia adelante, que va a traer un tiempo de paz y de tranquilidad y de armonía. Y aquí hay un juicio que se va a estar celebrando. Y mira, esas mujeres que se pusieron de acuerdo para hacer esta traición o para perjudicar a este hombre, para que perdiera lo que tiene, están aquí celebrando y están aquí alegres. Yo tengo que decir el mensaje como yo lo estoy recibiendo, recordarles pues por liberación de responsabilidades y para que nadie me venga a demandar que todo esto es por entretenimiento. El mensaje que yo recibo es como si pronto fuese a haber un cambio de poder en donde una mujer es la que va a tomar las riendas del país y esto va a ser ratificado por la corte o por las personas que tengan que tomar la decisión. Y ustedes tienen que adaptarlo a su país y recordar que no estoy indicando que absolutamente ninguna de estas personas, ninguna de estas mujeres, si ustedes saben quiénes son, han estado involucradas ni estarán involucradas en nada que tenga que ver con la salud de esta persona. No estoy indicando absolutamente nada de eso. Este es el mensaje que yo estoy recibiendo y así como lo recibo, lo estoy transmitiendo. ¿Cuál es la respuesta de los ángeles para ustedes? La salud mejora. Muy bien, ¿eh? Muy bien, sí, muy bien. Mejora en la salud. Así que para ustedes, mis hermanos de Argentina, se ve una mejora en la salud y se ve, como les indico, de este cambio de poder de un hombre a una mujer que podría estarse dando por situación de salud, que podría o no podría haberse visto influenciado por estas mujeres que les indiqué, tal vez sí, tal vez no. Eso va en realidad a ayudar al progreso del país, ayudar a que salga hacia adelante, un nuevo comienzo, el sol vuelve a brillar por la ayuda de estas mujeres. Y eso podría ser algo tan sencillo tal vez como las personas que están encargadas de liderizar un proyecto. Cambia el mando allí. Algo tan sencillo como eso, como algo también tan pesado hasta allá. Y podría ser una situación de salud que no tiene ninguna conexión o estas mujeres no tienen nada que ver con eso. Déjame saber si te ha gustado esta lectura, si quieres que las haga para todas las semanas. Si se me olvidó algún país, déjame en los comentarios pues para entonces hacerlos de los países que se me hayan olvidado colocar aquí. Hago estas lecturas pues con mucho amor para tratar de llevar algún tipo de luz o claridad para lo que puede suceder durante la semana en nuestros países
del continente americano. Tal vez debería incluir también España para la próxima, ¿verdad? Que también creo que me ven algunos desde España. Pues muchísimas gracias. Recuerda suscribirte, activar la campana, compartir este video, dejarme tus deditos para arriba, para que de esa manera entonces podamos llegar a muchas más personas. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.